En este vídeo veremos algunas aplicaciones prácticas de los conceptos de fonema, alófono y sonido. Veremos cómo se usan estos tres niveles de análisis con ejemplos tanto de L1 como de L2, es decir, de lengua materna o de lenguas extranjeras. El ser humano tiene una capacidad asombrosa de extraer características comunes a partir de diferentes individuos y formar clases abstractas basándose en ese factor común. Seguramente no recuerdes cada uno de los individuos pastor alemán que te has cruzado en tu vida. Eso tendría un alto coste de memoria. Sin embargo, sí que tendrás una idea más o menos clara de cuál es la apariencia general de un pastor alemán. Y si tú mismo has tenido un pastor alemán, seguramente ese prototipo mental que te hagas de pastor alemán se parecerá mucho a ese individuo, porque es con el que has estado en contacto con más frecuencia. A su vez, una de esas categorías abstractas puede formar parte de otra categoría más grande. Por ejemplo, la categoría que nos hemos hecho de pastor alemán, basada en todos los pastores alemanes que hemos visto, a su vez forma parte de la categoría perros, en los que también incluiríamos a los caniches, los pequineses, los afganos, etc. Y así sucesivamente podríamos ir formando categorías cada vez mayores y más abstractas. Por ejemplo, los perros formarían parte de los mamíferos de los animales, etc. Es como un juego de muñecas rusas. Bien, pues vamos a ver cómo se aplica esto a los sonidos del habla. Imaginemos que tenemos dos personas, Rafa y Marina. Y Marina va a empezar a decir una serie de palabras. Por ejemplo, uva, salva, desvío. Al escuchar estas palabras, Rafa se da cuenta de que en todas ellas hay un sonido B expirante y seguramente hay pequeñas diferencias entre una producción y otra, pero él es capaz de generalizar y extraer una clase abstracta de esta B expirante. Marina sigue hablando y dice un vaso de vino. En este caso tenemos también una B expirante en el inicio de la palabra vino, pero tenemos una B oclusiva más fuerte, con un contacto completo entre los labios, en vaso. Después dice bravo y también tenemos una B oclusiva en el inicio de esa frase. Y luego hay un ejemplo de B expirante. Y dice cambio y también hay otro ejemplo de B oclusiva. De forma que Rafa se forma una nueva categoría en su cabeza que es la B oclusiva. Y claro, se plantea, ahora me tengo que aprender de memoria para cada palabra si es con B oclusiva o con una B expirante. Sin embargo, se da cuenta de que la mayoría de los casos son con B expirante. La B oclusiva solamente aparece en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando está en el inicio de una frase, en el inicio de enunciado, como en bravo. O, por ejemplo, cuando está después de una M, que es una nasal, por ejemplo, en un vaso o en cambio. Entonces se da cuenta de que el uso de un tipo de B u otro se puede predecir con una regla y que en realidad puede englobar los dos tipos en uno más general que es simplemente B. Y después con esas reglas, efectivamente, sabrá en qué caso tiene que usar la expirante o en cuál la oclusiva. La categoría más general se parece más a la expirante, por eso la representamos con el mismo símbolo, porque la expirante es el caso más frecuente.
Entonces, si Rafa quiere producir alguna de las palabras que ha aprendido, tirará de su memoria léxica y en la mente ha almacenado esta palabra simplemente con la información de que se pronuncia con B. Después aplica las reglas y cuando va a decir bravo, puesto que la primera está en el inicio de una frase, inicio de enunciado, sabe que la tiene que convertir en un tipo de B oclusiva. Y por lo tanto, finalmente pronuncia bravo, la primera oclusiva y la segunda expirante. A los elementos que forman parte de la forma léxica, de la forma memorizada de las palabras, los llamamos fonemas y los transcribimos entre barras. Al resultado de aplicar las reglas, los llamamos alófonos y los transcribimos entre corchetes. Y lo que realmente se pronuncia es un sonido y lo transcribimos entre personas para significar que es algo que realmente ha producido una persona en un momento concreto. Entonces Rafa recupera mentalmente una palabra, le aplica las reglas y calcula cómo debe pronunciarla. Y entonces efectivamente va y la pronuncia de esa manera. Ese sonido llega a oídos de Marina, es decir, en un primer momento técnicamente lo que oye Marina es un sonido, pero ella luego lo va a interpretar mentalmente como miembro de una categoría, es decir, ella va a identificar la palabra bravo. De esta manera, afortunadamente, la imagen mental de la palabra que recupera Marina coincide con la que pretendía decir Rafa y por eso se entienden. Pero veamos qué pasa cuando nos comunicamos con un hablante nativo de otra lengua. Por ejemplo, aquí tenemos a Rafa, hablante de español, y a Yusuke, hablante de japonés. Supongamos que Rafa quiere decir la palabra juego. Por simplificar, aquí nada más que voy a representar el primer fonema de esa palabra, la J, porque es el que me interesa para este ejemplo. Le aplica las reglas y en este caso pues la J se pronuncia exactamente así y por lo tanto dice una J. Cuando Yusuke oye este sonido le parece un poco raro porque en japonés no existe la J, pero le recuerda mucho a la H. De hecho piensa que es una H pero rara. Esto es consecuencia del fenómeno conocido como sordera fonológica, que nos impide reconocer adecuadamente un tipo de sonido que no existe en nuestra lengua, de manera que lo acabamos identificando dentro de la clase que consideramos más parecida. Cuando Yusuke quiere decir esta palabra, piensa en ella con H, porque es como la ha memorizado. Ahora bien, en japonés hay una regla que dice que cuando un fonema H va delante de una U, se relaciona con un alófono F bilabial, como si sopláramos las velas de una tarta de cumpleaños, y entonces en realidad dice juego. Este tipo de F bilabial a Rafa le suena un poco rara porque en español no existe, en español la F es labiodental, pero la identifica como si fuera un tipo un poco extraño de esa F del español. Por lo tanto, donde Rafa quería decir juego, cuando luego Yusuke se lo repite, en realidad Rafa está entendiendo fuego. Este es un caso en el que la sordera fonológica afecta al significado, porque se produce una confusión entre los fonemas J y F. Lógicamente, este tipo de errores de pronunciación que afectan al significado son prioritarios en la corrección de la pronunciación de hablantes extranjeros.
Ahora vamos a ver un ejemplo con Rafa, hablante de español, y Xiaochen, hablante de chino mandarín. El español es una lengua de sonorización. Quiere decir que algunas parejas de fonemas se diferencian únicamente por la presencia o no de vibración de los pliegues vocales. Por ejemplo, la B es un fonema sonoro y la P es sordo. En cambio, el mandarín es una lengua de aspiración. Existe la diferencia entre un fonema oclusivo de distensión aspirada, como por ejemplo P, y otro que es simplemente oclusivo con distensión simple P. Lo importante no es si vibran o no vibran los pliegues vocales, si la realización es sorda o sonora. A veces se pronunciarán como sonoras, pero eso no es lo importante, no le prestan atención, porque la diferencia la marca la presencia o no de aspiración. Entonces, si Rafa piensa en un fonema P, para él lo importante es que no es sonoro. Siguiendo las reglas, pronuncia efectivamente un sonido sordo. Pero cuando Xiaochen lo oye, para él lo importante es que esto pertenece a un fonema no aspirado. Cuando quiere repetir una palabra con ese fonema, recupera esta unidad. Pero en determinados contextos o posiciones prosódicas, las reglas hacen que se pronuncie con vibración de los pliegues vocales. Esto es especialmente frecuente en interior de palabra o si le precede una nasal o cuanto más rápido sea la velocidad de locución. Por lo tanto, finalmente, puede que pronuncie un sonido sonoro con vibración de los pliegues vocales, porque en realidad para Xiaochen eso no es importante. Lo importante es que ha conseguido pronunciar un sonido no aspirado. El problema es que cuando Rafa oye esto, aunque le suena un poco rara a lo mejor según el contexto, porque es una B oclusiva, pero la va a interpretar como la clase de fonema B del español. Por lo tanto, no hay una correspondencia entre la P original en la que pensaba Rafa y la B que le está oyendo a Xiaochen. Se produce también un problema de comunicación debido a las diferencias entre los sistemas fonológicos de las dos lenguas. Por ejemplo, Rafa dice capa, Xiaochen dice caba y Rafa oye caba. Veamos ahora qué pasa con el fonema B del español. Supongamos que Rafa pronuncia una B expirante y Xiaochen la interpreta como un ejemplo de su fonema P no aspirado. Por lo tanto, cuando quiera decir esa palabra, recuperará ese fonema no aspirado. Es posible que según el contexto y la posición prosódica, lo más probable que lo pronuncie como una B oclusiva. Realmente dirá esto y entonces Rafa en este caso simplemente va a pensar que es una pronunciación un poco rara de B, porque en este caso tocaría hacer una B expirante, no una B oclusiva. Pero no interfiere en el significado, simplemente reconocerá un cierto acento extranjero. Es importante distinguir los casos de sordera fonológica que afectan al significado y los que no, los que solamente denotan acento extranjero. Por ejemplo, veamos ahora el caso del inglés. Tenemos a Rafa y a Simon. Si Rafa dice una P, Simon la va a interpretar como un ejemplo de su fonema P del inglés. Y cuando quiera pronunciarlo, en determinadas posiciones, en inicio de palabra o, aunque sea en medio de palabra, en inicio de sílaba acentuada, existe una regla que pide que esto se pronuncie como una P, un sonido con distensión aspirada. Entonces, cuando diga esto,
Rafa va a pensar que es una P pero rara. Sin embargo, la va a interpretar correctamente, nada más que detecta un acento extranjero. También habrá acento extranjero en el caso de la B. Cuando Rafa piensa en una B y la pronuncia, Simon la interpreta como un miembro un poco extraño de su fonema B, que en inglés es oclusiva. Por lo tanto, cuando quiera decir una palabra con ese fonema, las reglas le pedirán que lo pronuncie de manera oclusiva, y eso es lo que va a decir. A Rafa le sonará un poco raro, pero lo reconocerá adecuadamente como un tipo de B. En fin, espero que con esto se entiendan mejor los tres niveles de análisis, fonema, alófono y sonido, y que se vean también sus aplicaciones a la producción y a la comprensión tanto de L1 como de L2.